Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Avanzando con el tema de la esperanza que hemos venido tratando esta semana, quisiera presentarte un texto bíblico que se encuentra en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, que dice lo siguiente: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Este llamado del apóstol Pablo para los discípulos del primer siglo, pero para nosotros también de una manera muy efectiva, resuena a lo largo de todo el tiempo de la gente que ha tenido esa fe y esa esperanza en el Señor, y nos desafía a considerar profundamente cuál es el fundamento de nuestra esperanza. Porque una cosa es decir que tengo fe, que tengo esperanza, que creo en el Señor, y otra cosa es dar razones de por qué mi fe, qué sentido tiene mi fe en medio de tantas creencias y en medio de tantas enseñanzas, pero también en medio de tantas luchas y de tantas dificultades que la vida nos plantea. Pero, ¿qué significa realmente dar razón de la esperanza que hay en nosotros? Para entender plenamente este llamado y esta observación del apóstol Pedro, es esencial sumergirnos pues en el contexto histórico y cultural en el que Pedro escribió estas palabras. Pedro estaba dirigiendo esta carta a una audiencia de cristianos que enfrentaban persecución, verdadera persecución y oposición por su fe en Cristo. Y es en medio de estas pruebas, en el contexto de la persecución, inclusive de poner en riesgo su propia vida, que estos hermanos reciben entonces esta observación o esta recomendación. Pedro les recuerda que la esperanza de nosotros no depende de las circunstancias, que tiene que haber algo mucho más profundo, que tiene que haber algo mucho más duradero, que tiene que haber algo que sea mucho más fundamental, y eso es la persona y la obra de Jesucristo. Mi esperanza está en Cristo y yo tengo que aprender a dar razón de esa esperanza. Yo no soy una persona positiva solamente, yo no soy una persona simplemente que se autoprograma todas las mañanas para salir a ganarse el mundo. No, yo soy una persona que he creído en Jesús, en su obra redentora, y mi esperanza está puesta en el obrar de Dios a través de Jesús. Imagínate aquellos primeros cristianos enfrentando el peligro y la adversidad por su fe, siendo perseguidos, siendo llevados a la cárcel, aún siendo asesinados. Pero a pesar de las dificultades, su esperanza en Cristo brillaba como una luz en medio de la oscuridad, dando testimonio del poder transformador del Evangelio en ellos. No era solamente tener esperanza por tenerla, era más bien una manera de demostrar que el Cristo que estaba habitando en ellos es un Cristo poderoso, es un Cristo que realmente es milagroso. Este llamado sigue siendo relevante hoy para nosotros en un mundo lleno de desesperación y confusión. Quizá no tengamos la persecución del tipo que tenían los cristianos del primer siglo, pero sí tenemos una persecución intelectual, una persecución de ideas, de ideologías. Y es ahí donde se hace necesario que nosotros tengamos claridad sobre en qué está fundamentada nuestra esperanza y que podamos, sin fanatismos y sin ningún tipo de altivez, poder compartir lo que es el fundamento de nuestra esperanza, que es Cristo Jesús. El apóstol Pedro dice: con mucha gentileza deberíamos hacerlo. Pedro nos desafía entonces a vivir de tal manera que nuestra esperanza en Cristo sea evidente frente a todos los que nos rodean y frente a todas las ideologías que circulan alrededor de nosotros. Pero ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? Lo primero es que necesitamos cultivar una relación íntima con Cristo a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes. Cuanto más profundicemos en nuestra relación con Cristo, más arraigada estará nuestra esperanza en Él y mucho más visible será esa demostración de la esperanza que tenemos en Cristo. Lo segundo que necesitamos es vivir vidas transformadas por el amor y la verdad de Cristo. Nuestra esperanza debe ser evidente en cuanto a nuestras acciones y actitudes hacia los demás, mostrando un impacto transformador para que otras personas también puedan ser transformadas. Y ahí es importante la actitud que tenemos frente a las demás personas. El hecho de que yo sea una persona cristiana no me hace más ni mejor que otros para entonces yo creer que soy más. Al contrario,
debo entender con humildad que esa persona necesita recibir el impacto de Jesús en su vida para transformar su vida y alcanzar a vivir también este nivel de esperanza. Necesitamos entonces estar preparados también para compartir nuestra esperanza con otros de manera clara y compasiva. Pedro nos motiva a estar preparados. Ojo, esta preparación no tiene ánimos ni de pelea, ni de conflicto, ni de contradicción. Esta preparación tiene el ánimo de cuando encuentres a alguien que necesite, cuando encuentres a alguien desesperanzado y que de alguna manera te indague por tu esperanza, tú puedas tener las palabras claras, tú puedas tener los argumentos claros para compartir tu esperanza, de manera que tu esperanza también pueda impactar la vida de esa persona desesperada, de tantas personas desesperadas que caminan por este mundo moderno. En conclusión, el llamado de Pedro es un recordatorio poderoso de que nuestra esperanza en Cristo no es algo que nosotros debemos guardar para nosotros mismos, o no es algo como dogmático que simplemente lo creemos y ya. Todo lo contrario, es algo que debemos tener muy claro al punto de poderlo compartir con el mundo que nos rodea. Y eso lo hacemos más que nada viviendo vidas transformadas por el Evangelio y estando preparados para tener la palabra sabia, la palabra prudente y la palabra puntual en el momento en que alguien nos pregunte acerca de nuestra esperanza y de nuestra fe y de la manera como nosotros estamos viviendo. Así que te animo en este día para que vivas una vida que refleje esa esperanza transformadora de Cristo y que puedas tener esa palabra sazonadita, esa palabra lista, esa explicación y puedas compartirla con aquellos desesperados y perdidos y que juntos podamos ser luz en medio de la oscuridad, llevando esperanza a un mundo que tanto lo necesita. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.